Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Dimos el aplauso a Circe Almanzar, que está con nosotros. Gracias, bienvenida de nuevo a esta escena. Gracias a ustedes por dos temas fundamentales nos obligan a interaccionar con usted, doña Circe. Primero, el tema de la vinculación del comercio dominico haitiano en la crisis haitiana. ¿Cuáles son las expectativas y la realidad hoy del sector industrial, que es un sector muy sensible ante el suministro a Haití? Bueno, lo primero es que tenemos que estar conscientes de que es una situación que no controlamos nosotros. Que la situación de Haití se veía venir desde hace tiempo. Los problemas, nunca nos imaginamos que iba a llegar a los extremos que ha llegado en estos momentos, pero sí sabíamos que el Estado estaba prácticamente desbordado, o sea que no había o indicios de que pudiera tener algún tipo de aliciente la gobernabilidad en ese país vecino. Sin embargo, nosotros tenemos que entender o saber que República Dominicana es el principal suplidor de Haití, que nuestros productos llegan allá no solamente con con un objetivo de desarrollo empresarial o comercial, sino también de subsistencia de los haitianos, que es muy importante tomarlo en cuenta. Claro. Y yo creo que las medidas que se han tomado y que han tomado los organismos de seguridad de acompañar, de vigilar la llegada de mercancías y de inclusive no cerrar el mercado binacional han sido positivas. No tanto por mantener los números en nuestro país, porque eso es importante, claro está. O sea, yo represento un sector empresarial y el sector para el sector es muy importante las exportaciones hacia Haití, pero más que nada para mantener ciertos niveles de subsistencia de los vecinos haitianos, que dependen mucho de las mercancías que nosotros aportamos. O sea que yo creo que se ha mantenido. Sí hay sus riesgos, el hecho de que estas bandas criminales estén apoderándose en algunos sitios o que estén amenazando con cobrar peajes de las mercancías, eso pone en riesgo quizá la supervivencia de esos comercios, pero ahora no ha estado afectado, ha estado controlado. Ustedes han estado supliendo, han estado... De hecho, los números esta mañana... ¿Por qué vía, terrestre o marítima? La vía terrestre se da mucho. Hace aproximadamente, desde que se impusieron algunas restricciones al transporte terrestre en República Dominicana hacia Haití, se desarrolló una dinámica de que los productos se vienen y se toman los productos desde acá. Sí, se lleva hasta la frontera y los camioneros haitianos los lleva. Y eso ha permitido una logística, exactamente, una logística que se mantiene y que pone menor riesgo al transportista dominicano y a las propias empresas que son las fabricantes. O sea que esa logística se ha mantenido. Se mantiene también el transporte directo de empresas hacia allá bajo custodia y bajo el acompañamiento de los organismos de seguridad, sobre todo por la frontera terrestre de la parte de Jimaní, que es donde salen más camiones. Pero hasta ahora no hay nada que pudiera decir que ha producido un decrecimiento anormal del abastecimiento de ese vecino país. Sí, el tema del combustible ha tenido sus problemas, sin embargo, muchas empresas han apoyado y han suministrado algunas localidades del vecino país. Entonces, sí, el comestible le sigue llegando al pueblo haitiano, aunque sea quizás no en la misma dimensión, pero sí proporcionalmente casi igual. Ahora mi pregunta es que
¿Qué te dicen la contraparte nuestra allá, si los empresarios de allá? ¿Qué le dicen a los empresarios de aquí? Bueno, ellos están muy preocupados y de hecho su preocupación más que nada tiene que ver con yo diría que la práctica de secuestro de estas bandas. El secuestro y el tu poder, la dinámica que se ha venido desarrollando de cobrar peajes hacia el comercio. Que aunque no es un tema que afecta a las exportaciones o afecta el abastecimiento, sí afecta el encarecimiento de los precios en el vecino país. Y también coloca en una situación ya de mayor precariedad al que tiene que consumir esos alimentos. El mercado binacional inclusive hay algunos aprestos o ha habido algunas intenciones de cobrar algunos peajes y parte de lo que nosotros hemos tratado es que no vayan a caer esos chantajes las empresas porque cuando tú das a uno después tienes que dar más y dar más, pero de que es la amenaza latente, es la amenaza latente. Nosotros sí tenemos que estar vigilantes. Nosotros entendemos que las medidas tomadas por las autoridades han sido positivas, son medidas... Inclusive las medidas migratorias, doña Circe, que he visto al liderazgo, incluyéndola a usted, al liderazgo empresarial manifestarse de respaldo al gobierno, pero las medidas migratorias afectan la capacidad de ustedes productiva. Pero nosotros... Y lo digo desde el punto de vista del sector formal de la economía. Entendemos que hay que llegar a un punto en que tenemos que regular la migración, regular el trabajo. Esto tiene efectos negativos para todos, inclusive para el dominicano que le presiona el poder acceder a empleos, que presiona inclusive los salarios a nivel del sector de la economía y de los sectores de la economía. Y es algo que si nosotros lo vemos con una actitud, con conciencia de ciudadana, con conciencia de clase, tenemos que apoyar que se regularice la migración. Es verdad que tenemos una regulación muy, muy estricta que precisamente por eso quizás es más difícil tú aplicarla, pero yo creo que parte de lo que está sucediendo ahora es una enseñanza. O sea, si no podemos aplicar el 80-20 para todos los sectores de la economía, pongámonos metas. Entonces empecemos a establecer planes de trabajo de aquí a 5 años. Si yo no cumplo... Yo puedo cumplir 50 horas, 60 dentro de 2 años, 70 dentro de 3, algo así, pero hay que establecerlo. Ustedes en principio comenzaron a participar en una mesa de diálogo que estableció el presidente junto a la clase política, junto al sector industrial, al sector comercial, al liderazgo empresarial dominicano, junto a algunas ONG, pero luego todo derivó en una simple comisión de consultoría política. ¿Por qué ustedes están outside? No entendí tu pregunta. No están en la comisión que se está reuniendo en este momento. ¿Por qué están fuera los empresarios cuando son parte fundamental en esta relación bilateral? Vamos a ver. Hay 16 reformas. No, me refiero a la mesa última de la relación crítica de la crisis haitiana. Sí, lo que se acordó en esa primera reunión donde estuvieron presentes los partidos políticos y las organizaciones que tanto empresariales como sociales fue abordar, luego de ese primer foro, se iban a abordar de manera diferenciada los escenarios. O sea, se iba a hacer un escenario con los partidos políticos y luego nueva vez con el sector empresarial, o sea, el sector de la sociedad civil. Esa próxima reunión está pautada para los próximos días. O sea, se había hablado de que pudiera ser a partir del día 15 y estamos más o menos en ese tiempo. Pero no es que se va a dejar de trabajar. De lado al empresariado, al liderazgo, a los factores de poder del país. De hecho, en cierta forma,
fue para poder ser un poquito más ágiles en las discusiones, porque cuando tú estás en un foro tan amplio con posiciones que cada quien tiene su posición, entonces te desgastas un poco en las discusiones. Yo creo que la decisión fue más que nada, vamos a reunirnos de manera separada y luego volvemos a retomarla. Ustedes fueron consultados por el señor enviado del primer ministro Henry. Hace unos días está aquí el señor Daniel, con una experiencia como embajador, Suplice. ¿Tuvo contacto con ustedes, con el sector productivo? Con nosotros la Asociación de Industria no lo ha tenido. Pudo haber tenido algunos acercamientos con empresas que tienen ya relaciones o están radicadas en el vecino país. Pudo haber sido. No, y así el tema haitiano es interesante, pero el tema de desabastecimiento en el mundo es también importante. Lo hemos felicitado desde este programa y esta emisora. Pues la participación importante del sector de la industria dominicana en la producción y el no desabastecimiento que hemos tenido en la República Dominicana. El sector productivo ha cooperado con eso y ha logrado que las familias dominicanas no se hayan sentido desabastecidas de ninguno productos básicos. Eso fue importante, ese logro. Le hago una pregunta. Resiliencia del sector empresarial. Los días que vienen, doña Circe, ¿tenemos garantizado eso? Bueno, yo diría que es importante que tú digas eso, porque la gente a veces, y tenemos que saber que estamos con los efectos del COVID. O sea, así como hay rebrotes, así como puede haber situaciones de fluctuaciones a nivel de contagios, asimismo hay efectos en la economía mundial. Y de hecho, nosotros hemos a veces llamado esta situación como la tormenta perfecta, porque son ingredientes que tú no puedes controlar. O sea, quizá con los contagios tú puedes tomar medidas internas que puedan mejorar, puedes controlar la circulación de las personas, pero con el tema de los precios internacionales nos desborda. Pero realmente yo me siento muy orgullosa del sector que yo represento, porque no solamente ha habido una planificación efectiva, sino también una cooperación impresionante entre los industriales para poderse planificar en caso de algunos retrasos de los insumos. Es increíble cómo vemos competidores entre sí que dicen, bueno, pero a mí me llegó la materia prima, a ti no te ha llegado, yo te la presto y luego te suplo a ti cuando me llegue la mía. O sea, ha habido una... Y yo creo que eso también es parte también de la preocupación que tenemos todos de salir a flote y de también la comunicación efectiva que hemos tenido con las autoridades. Una visión país. Y una visión país. Porque no hay peor problema de precio que te pueda darse que no sea la escasez. La gente se queja de los precios, de aumento de precios, es cierto, o sea, es una situación que no podemos dejar de percibir ni de pasar por alto. De pasar por alto, pero imagínense ustedes si hubiésemos tenido una escasez de productos de primera necesidad. O sea, la pandemia les sirvió para ustedes validar su capacidad resiliente. No solamente eso, sino para validar el compromiso que tiene el dominicano en toda su cadena productiva. Desde el productor, desde el que le suple el fertilizante, el productor, el transportista, el comerciante, toda la cadena ha sido una experiencia que muchos países envidian. De hecho, nosotros estamos en foros internacionales y nos dicen cómo que ustedes pueden lograr eso, esa sinergia y ese acercamiento y esa cotidianidad de gobernabilidad que tenemos en nuestro país. O sea, nosotros podemos hablar con las autoridades en el momento que sea necesario. Nosotros hablamos con ustedes, le decimos las cosas transparentemente, la prensa tiene acceso a todas las informaciones. Yo creo que este país tiene y nosotros hablábamos hoy, esta mañana,
de aquello. La mano de obra también, doña Circe, que no ha faltado, que en Que países no ha faltado. industrializados lo que falta es mano de obra. Y la verdad es, y tampoco que se han quedado en sus casas a pesar de las ayudas. Sí. En Estados Unidos uno de los Una problemas crisis. que tienen es que la gente le gustó los subsidios Sí, y no se quiere- ahora no quiere trabajar. La crisis de los transportistas en Estados Ahora, Unidos doña que no Circe, no quieren manejar vehículos. Hace unos días Una cosa de el cara. Senado de la República hace un reconocimiento, creo que muy válido, al gobernador del Banco Central. Y allí se ofrecen datos de la proyección para terminar el año. Estamos a 45 días para terminar el año. Wow. Esos datos del crecimiento económico, de la actividad, el IMAE, ¿cómo le llaman ustedes? El IMAI, nosotros el nuestro es IMAN, que es del índice de manufactura industrial, y el de el Banco Central es IMAE, de actividad económica. Entonces, esos datos que ofrece allí el señor gobernador Valdés Albizu son confirmados por los estudios que ustedes están llevando Pero a cabo. por supuesto. Porque mire, la verdad que yo me quedé con la boca abierta y estos son los números. Ay, que usted dice. que ha ido bajando. Porque en los la bolsillos inflación. míos no están esos números. No, hay algo importante que hay que saber. La actividad económica es muy positiva y hay momentos en que tú tienes una economía que se va ajustando. Correcto. El tema de los precios es un tema que no es solamente aquí, sino mundial. De hecho, nosotros hemos visto en los precios a nivel de otros países y nuestro país está por debajo en muchos precios de La finales. inflación más alta en Estados Unidos los últimos casi 40 años. Sí, y aquí también, aunque Sí. dice el gobernador que es de 6.5. Pero adelante, doña Circe, termina. Pero lo que es impresionante es las expectativas que hay, no solamente ya el crecimiento que hemos tenido, la recuperación económica, sino las expectativas que tenemos para el futuro inmediato. Nosotros hicimos un sondeo interno y solamente a nivel de un grupo de empresas, las inversiones que se están proyectando para el año que viene en ampliaciones, extensiones de maquinaria, de equipos, de planta, sobrepasan los 60.000 millones de pesos solamente en el año 2022. Eso te indica y que hay unas expectativas de crecimiento, de generación de empleo importante. Siente, doña Circe. Y el César, gobernador sí. del Banco Central, que me uno a ese reconocimiento, y la Junta Monetaria tiene mucho que ver con esa recuperación económica. Si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron y que todavía se están implementando, como por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo todavía la hay tasa de capacidad interés. monetaria para recuperarnos, para seguir la Exactamente, recuperación. con unas reservas internacionales impresionantes Sí. y con una tasa de interés que todo el mundo ahora mismo ¿No? Y el dólar tiene- bajando, Circe. Sí. Indudablemente que el sector empresarial ha evolucionado en República Dominicana, ¿no? ¿Verdad? No es el mismo que hace 20 años. Ha cambiado totalmente. Ahora, hay sectores que entienden que debe de llegar el momento donde se haga un demonte de las excepciones que tienen ciertos sectores empresariales. ¿Usted cree que debemos de llegar a eso, a ir desmontando esos subsidios que tienen? La ley que está planteando el Senado de la República. En el Senado de la 27 República, pero senadores, no voy a entrar, no la voy a... lo tumba a totalmente meter, a cero. sino que usted entiende o nota el país en capacidad de, o el sector empresarial en capacidad de dejar esos subsidios, o el país tendrá que abocarse un día a ir desmontando esos subsidios. Mira, nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro país no solamente tiene un mandato establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, ya de por sí es una ley Sí, de revisar una ley orgánica. toda la estructura fiscal de República Dominicana, ¿verdad? Sino también que esa ley y esa disposición de esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no es casual, es producto de que todos sabemos, todos los sectores que estuvimos trabajando en la Estrategia Nacional de Desarrollo, entendíamos la necesidad de que se abordara una reforma estructural del aparato fiscal dominicano para que en el largo plazo nosotros tengamos un país que se mantenga, pero no solamente se mantenga, sino que cada vez sea más competitivo, que cada vez tenga mayor sostenibilidad fiscal y que también tenga un aparato estatal
que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos, porque ustedes hablaban cuando yo llegué aquí de la seguridad ciudadana, pero todas las acciones que tienen que emprenderse cuestan dinero, y cuesta dinero también la salud, y cuesta dinero la educación. La educación se le está dando mucho dinero. Sí, sí, bastante. Que no es solamente un tema de dinero, es un tema también de cómo abordar las acciones para que realmente tengan un retorno efectivo, y de planificación. Por eso no es solamente yo voy a poner una reforma tributaria para recaudar más, que es lo que nosotros planteábamos. Tú hacer una reforma tributaria y sin pensarla bien, sin sopesarla bien, podría ser totalmente contraproducente. De hecho, ya ha pasado. En las últimas reformas tributarias que hemos hecho, se ponen más impuestos y no necesariamente aumenta la presión tributaria porque no se pensó adecuadamente. Y eso puede pasar también con la revisión de los famosos incentivos o exenciones fiscales. Si tú no lo sopesas bien, si no lo haces con un requisito de desempeño, como nosotros llamamos, indicadores de desempeño. Porque ¿de qué se trata todo? Siempre se trata de, yo te voy a dar un beneficio a cambio de que tú me respondas con algo. Correcto. Entonces, no es dar por dar. Es si tú me das tanto, cuánto tú me generas a mí como país. Entonces tú decir, yo voy a quitar todas las exenciones. No puede quebrar todo el aparato es como productivo. Una bravuconada de los senadores. Pero además, pero ustedes no se han referido contundentemente del Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que eso no va a progresar. No había necesidad de pronunciarse. Yo creo que eso hay que verlo, pero normalmente ese tipo de acciones las lleva adelante el Poder Ejecutivo, que es el que tiene en sus manos el estudio, el análisis de la situación fiscal, y por lo tanto se somete a una discusión. Claro. Por lo tanto, pero sí quiero que quede claro que nuestra posición es de que sí entendemos que debe abordarse el pacto fiscal. O sea, el hecho de que el presidente haya decidido no someter la reforma tributaria en estos momentos de la forma que estaba planteándose, como sin una discusión profunda, no quiere decir que no lo hagamos. Y entendemos que es importante sopesar cada una de las medidas, tanto en el gasto como en la parte del ingreso, como en la parte de lo que tiene que ver con los incentivos fiscales o exenciones fiscales, como le queramos llamar, pero sobre todo en el tema de procedimientos también de recaudatorio, la hacer esto más simple, más sencillo, no tan complicado. Son temas que tendremos que abordar. Porque ¿de qué se trata un pacto, señores? La gente me dice, ¿por qué es que tú te afanaste tanto con el famoso pacto eléctrico? Si todo lo que se puso ahí en el pacto eléctrico era lo que decía la ley. Porque cuando tú vas relajando un poco la aplicación de la ley, la vas relajando, por ponerle un término, porque en realidad es flexibilizando la aplicación de una ley, se va asumiendo una cultura o se va asumiendo una serie de comportamientos que para tú volverlos a retomar tienes que tener un compromiso y hacerlos con un plazo, con un cronograma, porque si lo haces de golpe es demasiado fuerte y chocante para cada uno de los actores afectados. Entonces, de eso se trata, de hacer un pacto para que vayamos mirando hacia el mediano plazo y luego al largo plazo de cómo vamos a ir enrumbando por un nuevo camino. Esa palabra como que me suena como de... Un nuevo camino, sí, olvídese de ese viejo. Se convirtió en viejo camino. Está cerrado. Sonó político. Sí, sonó un poco político, pero no, la intención es un nuevo rumbo de la fiscalidad en la República Dominicana, y para eso es importante. Pero el presidente o alguien de la clase gubernamental, del sector gubernamental, no le ha abordado a ustedes, miren, estén tranquilos, le transmitimos paz, certidumbre con esta acción que han acometido los senadores. Nadie le ha hablado, le ha dicho por qué esto no va a pasar. Es que eso no iba a pasar de ahí. Yo creo que no ha habido discusión en ese sentido, no ha habido. Virgilio, antes de la pregunta final que le voy a hacer a doña Circe, adelante. Doña Circe, le escuché hace un momentito antes que don César interviniera, y le quería hacer una pregunta. El empresariado, entonces, en el caso de los industriales, siente confianza
en las políticas económicas que está trazando el gobierno de Luis Abinader ahora mismo? Sí, ya lo digo. Mucha confianza. Porque mucha confianza. he escuchado casos de empresarios diciendo que parte del crecimiento se sienten por la confianza que han sentido en las políticas del gobierno hacia los empresarios. Eso es cierto. De hecho, cuando lo más importante en temas económicos, yo no soy economista, pero he tenido que aprender. Sabe mucho. Es la confianza. O sea, Claro. tú tener confianza en el clima de inversión. La economía es muy cobarde, si no tiene... El clima empresarial. Sí. Y de hecho nosotros hacemos una encuesta y en la encuesta tú lo puedes ver. Nosotros hacemos una encuesta cada 3 veces al año, 4 veces al año, cada trimestre. Y esa encuesta te refleja que el clima empresarial y el clima de confianza ha ido en incremento, que inclusive en el último trimestre que encuestamos, que fue ya recientemente, hace 3 semanas, los indicadores están mucho más altos que como estaban a principios de año. O sea que va creciendo los Excelente. niveles de confianza y el tema también de las preocupaciones que podíamos tener con los precios de los commodities siguen latentes, pero se ve como una lucecita. Pero están en el bajando, camino. están comenzando Se a ve bajar. Los como una fletes lucecita. empezaron a bajar. Los fletes y los Sí, commodities han se ve comenzado a bajar. como una lucecita en el camino, Sí, pero sí. sin embargo no podemos bajar la guardia. No, y la inflación en Ahora, Estados Unidos. muy alta. Los niveles, por ejemplo, del petróleo y los combustibles fósiles preocupante. es preocupante y las proyecciones sobre todo son muy preocupantes. Circe, finalmente, yo hoy vi una noticia, algo alarmante del sector empresarial. Vi a su presidente de los industriales, al admirado Celso Juan, acompañado Celso inclusive Juan Marrancini, del presidente del CONEP, del señor Brach, decir que debíamos estar preparados para cualquier cosa por si habría que cerrar el país o tomar medidas que, aunque delegaban eso al sector sanitario, pero que estaban... Yo no veo preocupación por eso. Yo veo los datos estadísticos y yo no veo que haya fenómenos, signos de alarma. ¿Qué ven ustedes que nosotros no estamos viendo? ¿Tú te refieres a La situación a sanitaria, la situación real? 1.000 casos diarios en los últimos 30 días, pero el acumulado estable en 4.000 casos activos. Bueno, nosotros lo que vemos es que es muy difícil que tú vayas a cerrar la economía ahora mismo. Pues sí. Y Mucho lo menos que de frente a tenemos- Navidad. Lo que tenemos es que apoyar sobre todo el proceso de vacunación. Si bien ha habido un incremento de casos muy significativos, no es menos cierto que seguimos subiendo con la vacunación. Es importante que mantengamos y apoyemos las medidas de solicitudes de la vacunación en todos los sitios, los lugares. El sector empresarial apoyó. Ustedes están demandando que los empleados del sector privado todas industrial las empresas, inclusive estén vacunados. antes de la medida de salud pública, la mayoría de las empresas ya habían tomado esas medidas internas de solicitar la tarjeta de vacunación. Es sumamente importante y es importante que vayamos ya digitalizando. De hecho, todo el mundo debe registrarse en la página del Ministerio de Salud. Sí, para correcto. que sea verificada la tarjeta de vacunación por el QR, por el dispositivo, de forma tal que no haya ninguna duda de que la vacunación es cierta. Eso es muy importante. O sea, que no es que yo misma tenga un ya cartón en la mano, sino No, ya yo validado. misma saqué mi certificación de vacuna TRD para que cuando lleguemos a cualquier sitio no solamente enseñemos esa tarjetita, sino que se verifique, ¿verdad? Y así podemos llegar al 70% que de aquí a ¿Qué final tan de difícil año. ha sido pasar del 60%? ¿Qué cosa es? Pero es Muy que difícil. hay mucha gente irresponsable que Así no nos es, apoya en así es. esto y debemos realmente todos los que tenemos conciencia ciudadana darnos cuenta de que tenemos que hacer tenemos que levantar la voz para que la gente tome conciencia de la importancia
de vacunarse. Claro, la Estamos importancia de exigiéndole que, a de los que no trabajadores le dé industriales el su Sí, certificado él de lo vacunación. acaba de decir. Claro. Y que ahora, a partir de ahora, digital. Digital. En formato Ya usted lo tiene el suyo. QR, Yo sí, tengo el claro. mío ya. Y la- Tengo el mío. Circe acaba de anunciar que también lo ¿Cuántas tiene. dosis usted tiene, doña Circe? 3. Tres dosis. tú. Oh, pero voy a tener que seguir los pasos de Circe Almanzar. Entonces, estamos claros que tenemos un año con buenas expectativas para celebrar una Navidad consona con las circunstancias Y de cerdo un hay. término de pandemia, Y pollo también. pero Pollo. economía, Hay pollo, hay cerdo, hay de todo. economía estable, increciendo. Así mismo es. Gracias, El Circe. 22 va a ser un buen año. Vamos a invitar a doña Dios Circe mediante. más a este Con programa. expectativas. Sí, No, ¿y como que le cuánto se falta, aprende? como que las mujeres están como Es que ausentes. sí, Acuérdate que de doña Consuelo nos vacaciones. abandoneó. Sí, 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 pero tienen que buscar un Pero mire, refuerzo. Da- Ojalá date quiera venir vacaciones. usted para con nosotros para acá. Gracias, Circe Almanzar, quien es vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, AIRD. Un saludo para su presidente. Tenemos Así gran se lo respeto haré, así por se lo él. haré saber. Ojalá y en la próxima ocasión nos acompañe. Ella será mientras Gran placer. quiera Vamos a la pausa, la regresamos. vicepresidenta. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.